Bien, buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy para compartir la palabra del Señor. Eh, Les pido que podamos estar atentos, que tengamos nuestras Biblias abiertas para que me puedan acompañar y esperando que podamos atesorar esta palabra y la podamos colocar en práctica. Oremos al Señor. Padre, te damos tantas gracias porque eres bueno, porque eres un Dios misericordioso. Y queremos pedirte que en esta mañana podamos estar atentos a tu palabra, a lo que nos quieres decir, a lo que quieres que tú cambiemos. Te pedimos que podamos estar atentos y que esta palabra podamos colocarla por obra también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Muy bien. Desde el retiro hemos estado estudiando esta carta de Santiago, ¿cierto? La cual hemos llamado una comunidad sabia en medio de un mundo injusto. Donde hemos visto en los sermones anteriores que en este caso em, Santiago nos explica que debemos tener dicha en medio de las pruebas, porque éstas producen perseverancia, que también si nos falta sabiduría la podemos pedir confiando al Señor y que no debemos confiar en nuestras riquezas como tal. También hemos visto que las tentaciones no provienen de Dios, sino de nuestros propios malos deseos como tal, que no debemos ser solo oidores de la palabra, sino también hacedores, y que debemos practicar una vida en Cristo, en obediencia, en compasión, especialmente a los necesitados. Entonces, recordemos que la carta de Santiago, en este caso el autor es Santiago, el cual es hermano de Jesucristo, escrita aproximadamente en el año 49, y tiene el propósito de colocar al descubierto todas esas prácticas hipócritas que existía en la iglesia, y que bueno, hasta el día de hoy pueden existir, y transmitir una conducta cristiana correcta, sabia como tal. El día de hoy entonces estaremos estudiando Santiago capítulo 2 de los versículos 1 al 13, para que me puedan ahí acompañar con la Biblia. Vamos a dividir el sermón en tres partes, de los versículos 1 al 7. Vamos a ver un favoritismo que se nos muestra y que es condenado por Santiago y por el Señor. De los versículos 8 al 11 vamos a ver que hay un llamado a amar a nuestro prójimo, un llamado de justicia como tal. Y de los versículos 2 y 13, los finales, vamos a ver que hay un juicio, pero que la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, la primera parte, la parcialidad y el favoritismo condenado, de los versículos 1 al 7. En esta parte o primera parte del sermón podemos ver que Santiago inicia con una ilustración que acabamos de leer. En el pasaje se nos explica un tipo de favoritismo que se hace entre un rico que tiene vestiduras elegantes y un pobre al cual está con ropa desarrapado y que es despreciado por las personas en esa comunidad como tal. Entonces, lo primero que podemos aclarar es que quizás esta ilustración que ocupa Santiago es una ilustración de las mil maneras que podemos llegar a cometer favoritismos. No solamente de esa manera, sino más bien en la actualidad podemos cometer favoritismo de otras formas. Quizás Santiago utiliza esta ilustración en el pasaje porque era el contexto de aquella época en la cual se estaba haciendo mayor favoritismo o se podía ver mayor favoritismo. A lo mejor, en la actualidad, ¿cierto? Podemos caer en favoritismo de otra índole o de otros ejemplos. Podemos hacer favoritismo por nacionalidad, por, en este caso, color de piel, por tendencia política. Podemos también hacerlo por vestimenta, quizás por estatus social, por rango socioeconómico como tal. Podemos ver, ¿cierto?, también que incluso hasta por género lo podemos hacer. Existen, ¿cierto?, los hombres machistas como tal, que desprecian, ¿cierto?, a sus mujeres, o viceversa con este feminismo actual extremo que también puede despreciar ciertos puntos del hombre.
Entonces tenemos, ¿cierto?, en la actualidad un favoritismo que nos lleva a un desprecio hacia el otro como tal. Yo, ¿cierto?, que me dedico a la pedagogía, puedo hacer favoritismo con alumnos por sus notas, por su comportamiento, porque unos son responsables y otros no, y los trato distinto a lo mejor. El hecho es que el favoritismo tiene que ver con la posición social, ¿cierto?, situación socioeconómica y por diversos ejemplos, ¿cierto? Quizás hasta el mismo equipo de fútbol podría caer dentro de esto. Everton, Wander, Colo-Colo, la U, no sé. Pero pueden haber múltiples otras razones como tal. Lo que debemos comprender que Santiago nos expresa y nos exhorta que esa ilustración que observamos en la palabra tiene aplicación para el día de hoy. Eso es importante de descifrar como tal. Y el llamado que realiza Santiago en el primer versículo los trata de hermanos míos, hablan de una fe que tienen en el glorioso Señor Jesucristo y que esa fe, ¿cierto?, no debe dar lugar a favoritismos como tal. De manera que Santiago explica que una fe verdadera que está centrada en el Señor Jesucristo no debe, ¿cierto?, ser contradictoria a la hora de llevarla a la práctica, haciendo favoritismo de distintos tipos. Quizás nosotros en la actualidad podemos pensar que el favoritismo no es un problema para nosotros, que no lo estamos llevando a cabo, que no lo estamos cometiendo. Y quizás eso lo único que nos muestra es que a lo mejor tenemos alguna ceguera porque es muy fácil caer en este favoritismo o de distintos tipos. Creo que es propio del ser humano que muchas veces nos juntamos más con quien nos cae bien, ¿cierto? Con quien puede tener más influencia, con más, a lo mejor, nos sentimos mejor como tal. Eh, y en este caso, ¿cierto? Caemos en sutiles favoritismos. Quizás incluso a veces no lo hacemos, pero lo pensamos, ¿cierto? O lo sentimos. Y si pensamos bien, cuando estemos en la vida eterna, ¿cierto? Vamos a ver que ahí no va a haber lugar a favoritismos, ¿cierto? No va a haber el más rico, el clase media, el pobre, ¿cierto? No va a haber división de grupos por raza, color, ¿cierto? Sino más bien vamos a estar todos de la misma manera, porque para el Señor, como veíamos, no hay lugar a favoritismos como tal. Ahora bien, si observamos dentro de la misma Biblia, en Efesios capítulo 5, versículo 1, dice que, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Y aquí esta situación se coloca un poco más compleja o profunda, porque sabemos que Dios condena el favoritismo y que además nosotros como hijos de Dios, hijos de Él, debemos imitarlo. Es decir, no debemos llevar a cabo favoritismos tampoco. Debemos actuar y lucir de la misma manera, ¿cierto?, que Cristo lo hace. Porque así podemos reflejar el carácter de Cristo hacia los demás. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento podemos ver cómo se refleja ese carácter de Dios, lo que Él es y lo que también no es. Leíamos hace un rato Deuteronomio. Deuteronomio 10, específicamente el 17 al 18, vemos que el Señor es Dios de dioses, es Señor de señores, es gran Dios, poderoso, terrible. Y observamos que Él no actúa con parcialidad, que Él no acepta ningún tipo de sobornos y que es más, Él defiende al huérfano, a la viuda como tal y muestra su amor por el extranjero. Eso nos muestra que desde el tiempo antiguo, ¿cierto?, ya se nos revelaba cómo era el Señor y lo que no era también a la vez. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, en cierta medida, en Romanos capítulo 2, versículo 11, se nos dice que porque con Dios no hay favoritismos. Por ende, si Dios no muestra favoritismo, no debemos mostrarlo también nosotros. Efesios capítulo 6, versículo 9 también nos dice que con Él no hay favoritismos. En otras traducciones, Él no hace acepción de personas, de ningún índole. Incluso en la época, bueno, en el Antiguo Testamento y en la época en que fue escrita, ¿cierto?, todo el Nuevo Testamento, podemos ver que los judíos tenían la concepción de que ellos eran el pueblo escogido como tal y que los gentiles no tenían cabida dentro de este pueblo, lo cual era un error,
Porque en la misma genealogía de Cristo observamos que habían mujeres gentiles, como Rahab, ¿cierto? Y si recuerdan cuando estudiamos la serie de Hechos, específicamente en el capítulo 10, que también lo acabamos de leer, podemos ver cómo Pedro tuvo una visión, ¿cierto? Donde veía un lienzo, donde veía animales impuros y él dijo, una voz le dijo, mata y come. A lo que Pedro responde, no, de ninguna manera, yo no como animales impuros, y le respondió, ¿cierto? No llames impuro a lo que Dios purificó como tal. Luego, ¿cierto? Se encuentra con Cornelio, ¿cierto? Porque Cornelio también le habló, ¿cierto? Un hombre con vestiduras brillantes. Se juntaron como tal, y ahí Pedro se dio cuenta y dijo, tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Querido hermano, en esta tarde, si vemos que tanto en Deuteronomio, Efesios, Romanos, Hechos, ¿cierto? Vemos que no hay cabida a favoritismos, que Dios es imparcial y no hace acepción de personas, que incluso dividió las barreras que unió, ¿cierto? Sacó esas barreras que dividían a gentiles y judíos como tal. Debemos reflejar esas virtudes del Señor, que una de ellas es no cometer favoritismos. Sabiendo que el Evangelio debemos reflejarlo a toda lengua, tribu, nación como tal. Hermanos, si ahora mismo entrara alguien, ¿cierto?, con anillos de oro, vestimenta elegante como tal, ¿cómo actuaríamos con él? Estacionó su Lamborghini ahí, ¿ah? Entró con una camisita polo, o es un famoso, ¿cierto? ¿Cómo lo trataríamos, ¿cierto? ¿Buscaríamos conversar más con él? ¿Buscaríamos conversar más con él? Y si a la vez al rato entra un pobre como tal, con ropa rota, ¿cierto? ¿Lo trataríamos de la misma manera que trataríamos al rico? Quizás podríamos pensar en ese punto. Y en los versículos 2 al 4, ¿cierto? Se nos explica que cuando actuamos de la misma manera que esa ilustración que nos muestra Santiago, ¿cierto? Haciendo acepción de personas, haciendo favoritismos, estamos errando, estamos pecando como tal. Porque Dios, vemos que Él no busca, ¿cierto?, que se haga favoritismo como tal, por ningún factor, sea el dinero o la riqueza que está en la Biblia, o sea otros factores que podemos llevarlo a la actualidad, como ejemplificaba al comienzo. Quizás hoy en día, cuando nos asociamos con personas importantes, de estatus, a veces nos podemos sentir mejor incluso. Nos puede subir hasta la autoestima, ¿cierto? Y podemos caer fácilmente en eso. Quizás porque es propio de nuestra naturaleza pecaminosa que tenemos. Por ende, cada día debemos ir a la palabra, examinarnos y ver si estamos cometiendo este tipo de favoritismo. Ahora bien, en los versículos 5 al 7, ¿cierto? Podemos ver que el desprecio hacia el pobre ilustrado en Santiago es un verdadero insulto hacia Dios. Más aún si comprendemos el contexto de la época, que la iglesia en su mayoría estaba compuesta por gente pobre, y esos pobres habían menospreciado a sus mismos pares, tratando de mejor manera a ese rico en desmedro de aquel pobre como tal. Por ende, la acusación que realiza Santiago es que aquellos que insultan y desprecian al pobre, insultan también a Jesucristo a la vez. Pues con su actuar muestran que no están llevando a cabo la verdadera obra de Jesús, que es cuidar del huérfano, cuidar de la viuda, ¿cierto? Al oprimido como tal. En estos versículos también nos llama mucho la atención que quizás Jesús mismo sufrió esa pobreza, la experimentó como tal, en su nacimiento, en su muerte, ¿cierto? Y en la actualidad podemos ver que los pobres en esa época y en la actualidad puede ser o puede tender a que respondan de manera mucho más rápida al llamado de Cristo que quizás los ricos. Porque quizás como Gabriel explicaba en el sermón, ¿cierto? La única riqueza que les queda no son las posesiones materiales, sino el Señor como tal.
Ahora bien, debemos tener cuidado de leer, ¿cierto?, en que Santiago condena un favoritismo hacia los ricos, pero a lo mejor ahora el favoritismo se va hacia el otro lado, hacia los pobres. Y no es lo que Santiago busca expresar, sino más bien busca solucionar las problemáticas que se estaban dando en ese contexto de la época y que en la actualidad puede existir. Que Dios llamó a ricos, a pobres de distintos lados y por ende no debe haber favoritismo hacia un rico como tal. Eso es lo que Santiago busca explicar. Estaba mal ese rechazo que se hacía hacia los pobres. Si Dios escogió a pobres de este mundo, entonces ¿por qué se rechazaban a los pobres? Eso es lo que Santiago, en otras palabras, busca transmitir y busca corregir también. No que la pobreza da un plus, un mérito, ¿cierto?, para ser escogido como tal por el Señor, sino más bien Dios es sumamente compasivo con ellos, así como lo es con todos nosotros hoy en día. Hermanos, a veces podemos hacer favoritismo, acepción de personas dentro de la vida cotidiana de la misma iglesia. Quizás de la misma manera similar la que ocurría en Corinto, cuando algunos decían, yo soy de Cefas, de Pablo, de Apolo, yo soy de Gabriel, yo soy de Carlos. ¿Ah? ¿Cierto? A mí me gustan más los sermones de Gabriel. No, ¿quién predica hoy? Luis. Oh, no, no me da muchas ganas de ir, la verdad. ¿Quién canta? ¿Quién dirige? ¿Cierto? ¿Quién pone el audio? No, pone el audio ahí nomás, ¿cierto? Es fácil caer en estos aspectos de favoritismo sutiles, ¿cierto? Ahora, ¿por qué podemos caer en estos, por qué caemos en estos favoritismos? ¿Cierto? Y podemos ver que Santiago en el versículo 5 nos dice que no debemos actuar así, porque los mismos pobres y menospreciados por el mundo, incluso en ocasiones por nosotros mismos, ¿cierto?, o de distinto índole de favoritismo, Dios también lo ha llamado, ¿cierto? Entonces estamos rechazando a nuestro propio hermano como tal. Pablo en Primera de Corintios, ¿cierto?, capítulo 1, versículo 26 al 31, nos explica y nos enseña principalmente que cómo debemos considerar a nuestro propio llamado, el propósito que este llamado también puede tener, y que es dar gloria a Dios y no tener jactancia como tal. Dice, hermanos, consideren su propio llamamiento, no muchos de ustedes son sabios según sus criterios meramente humanos, tampoco son muchos los poderosos ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, escogió lo débil del mundo, ¿cierto? Escogió lo más bajo, más despreciado, lo que no es nada, para, ¿cierto?, que nadie pueda jactarse como tal. Gracias a Él están unidos a Cristo Jesús. Dios nos ha hecho nuestra sabiduría. Como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Esto nos muestra y nos coloca a todos en la misma posición, ¿cierto? Que nadie es más que otro. Nadie tiene cualidades para ser escogido, ¿cierto?, por Dios. Y solo por la obra redentora de Cristo, en este caso, es que estamos unidos a Él. Y Él escogió lo vil, lo menospreciado, ¿cierto?, lo más bajo. Y por obra de Cristo y su gracia es que somos salvos como tal. Y que no tenemos por nada que gloriarnos. No debemos volvernos a favor de un grupo o de otro. Entonces, ¿por qué muchas veces nos jactamos? ¿Por qué muchas veces rechazamos al otro? ¿Por qué hacemos favoritismos como tal? Si la cruz de cierta manera nos nivela a todos en una misma posición. Todos somos pecadores, todos transgredimos, ¿cierto?, la palabra, todos merecemos la ira del Señor, pero todos la hemos recibido la gracia y misericordia de Dios como tal. Y si no ser por eso, todos iríamos a la condenación. Quizás es de manera similar, Santiago nos llama, al igual que Pablo, a no hacer favoritismo y no caer en grupos como tal. Y así pasamos a la segunda parte, donde los versículos 8 al 11, para que puedan acompañarme, se nos llama a la justicia como tal. El favoritismo no es algo nuevo. Podemos verlo incluso desde el Génesis, si podemos recordar. Podemos ver, ¿cierto?, que hay un favoritismo de Isaac hacia su hijo Esaú y el favoritismo de Rebeca a su hijo Jacob. Jacob tenía una esposa favorita, ¿cierto?, Raquel. Y ellos tenían un hijo favorito, José.
Y vemos que José fue vendido como esclavo por sus hermanos, por las rivalidades que generan los favoritismos y las graves consecuencias como tal. Y en el Nuevo Testamento también podemos ver favoritismos. Hechos 6, cuando se le estaba dando más atención a las viudas de los judíos de origen hebreo en desmedro de las viudas de judíos de origen griego, ¿cierto? Y vemos que fue necesario levantar hombres sabios, llenos del Espíritu, para poder solucionar esta problemática que estaba sucediendo en este tiempo como tal. Entonces, podemos apreciar que el problema del favoritismo no es algo nuevo. Ocurre en el Génesis, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo como tal, hasta la actualidad. Ahora bien, en el versículo 8 en adelante nos encontramos que el favoritismo no es meramente un problema conductual, moral, sino más bien tiene que ver con un ámbito mucho más profundo que está el problema en nuestros corazones. Pues Santiago nos hace ver que la parcialidad, el favoritismo, no es algo pequeño, no es algo simple, sino más bien quebranta toda la ley. Dice, versículo 8 y 9, hace muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Cuando yo trato a un alumno, ¿cierto?, de mejor manera que a otro, cuando alguien trata de mejor manera a alguno por su vestimenta, por su clase social, por su ideología, por su denominación, ¿cierto? Él es pentecostal, ¿cierto? Él es arminiano. No, yo no me junto con ellos, ¿cierto? Comete un pecado como tal, ¿cierto? Quizás vemos que alguno tiene un trabajo más interesante que otro, tengo más afinidad con alguien, ¿cierto? Él es extrovertido, el otro es introvertido. Él me cae bien, el otro no. Ahí podemos caer en ese pecado del favoritismo que Santiago condena. Y el problema que nos muestra Santiago es que de esta manera no estamos amando a nuestro prójimo. Y ahí está el problema. No estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto me trae o se relaciona, ¿cierto?, con la ley que resume el mismo Señor, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu mente, ¿cierto? Con todo, en este caso, tu alma, corazón, y también amar a tu prójimo como a ti mismo. Y también Pablo lo refuerza, incluso lo resume aún más en Gálatas. Cuando en Gálatas 5 dice, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. En este caso nos explica que si no amamos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, no estamos amando al Señor como tal. Y Juan, ¿cierto?, también refuerza esto cuando dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Entonces, si amamos a nuestro hermano, a quien sí hemos visto, ¿cómo podemos, en este caso, si lo rechazamos, cómo podemos decir que amamos a Dios como tal? Eso se logra ver en la misma palabra como tal. Por ende, en los versículos 10 y 11 de Santiago, del capítulo 2, observamos que si violamos un punto de la ley, la violamos completa. Porque la ley nos muestra este carácter de Dios como tal. Cuando transgredimos la ley, deshonramos el carácter de Dios, ignorando lo que Él prohíbe, despreciando la santidad de Dios. Y no damos un buen testimonio, incluso desprestigiamos el mismo evangelio. Y a veces esto lo tomamos con mucha liviandad. Santiago explica en esos versículos, nos muestra que si no mato, pero cometo adulterio, o cometo adulterio, pero no mato, o quizás no cometo ninguna de las dos cosas, pero hago favoritismos, entonces estoy transgrediendo la ley como tal. Estoy violando la ley, porque la ley es una, y eso se nos explica en Santiago. Por eso Santiago nos insta a actuar con justicia en estos pasajes, a actuar en igualdad, a no ser parciales dentro de la comunidad cristiana y fuera de ella también, sino más bien a actuar acorde a ese mandamiento, a la ley que es amarnos como tal, porque de esta manera amamos a Dios y lo honramos. Y así pasamos a la última parte del sermón, los últimos dos versículos, versículos 2 y 13, donde observamos que la misericordia triunfa sobre el juicio.
Santiago explica que debemos proceder a amar a nuestro prójimo sustentados en la ley, que da libertad, la cual es su palabra, es su mismo evangelio como tal, que nos libra de miedos, temores, nos ayuda, ¿cierto?, a no confiar en nosotros mismos en el día a día y salir de todas esas angustias, consecuencias, etc. Santiago nos explica en este punto, en los últimos 2 versículos, que esta ley que estamos violando al realizar favoritismo va a juzgarnos. Versículo 12 dice, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Sabemos que la salvación es por gracia, eso es un hecho. Pero mis acciones y mi vida, ¿cierto?, debe reflejar al Señor como tal. Mi vida se mide en la manera que yo trato de vivir conforme a esta ley, a este mandamiento. Más bien es como un marco de referencia, ¿cierto?, que nos insta a vivir dentro de él. A saber si estoy viviendo bien, si estoy viviendo mal. Por ende, debemos cuidar, hermanos, cómo actuamos, cómo tratamos a las personas, ¿cierto? Principalmente cómo hablamos, lo que decimos, porque esta misma ley, ¿cierto?, nos va a juzgar como tal. Y finalmente Santiago en el versículo 13 realiza una última advertencia. Dice, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Aquí Santiago desarrolla una secuencia de ley, transgresión, juicio y a la vez misericordia. Sabemos que nadie es capaz de cumplir su ley perfectamente. Todos en verdad la transgredimos. Día a día, todos caemos en pecado. Por ende, sabemos que tenemos la consecuencia que es comparecer ante un juicio, que es el juicio de Dios como tal. Pero a la vez sabemos que Él nos entrega su misericordia. Y esta triunfa en el juicio. Esto me recuerda 2 pasajes de la Biblia como tal. Lo primero es cuando Jesucristo enseña el Padre Nuestro en Mateo 6. Y luego en el versículo 14 y 15 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. El cual nos insta a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a perdonar sus ofensas como tal, como mismo el Señor nos ha perdonado. Y me recuerda un segundo punto de una parábola, ¿cierto? La que Jesús narra, en donde había un siervo que él había pedido misericordia a ese rey porque tenía deudas con él, pero a la hora de que su consiervo le pidió la misma misericordia, él no la tuvo. Y en Mateo 18:32 dice, te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. ¿No debías haber tenido misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Dios nos concede gratuitamente la misericordia cuando se la pedimos, pero cuando en este caso, y espera a la vez que lo imitemos como tal, pero cuando no tenemos misericordia con nuestros hermanos, en este caso estamos deshonrando a Dios, no estamos actuando acorde como el Señor quiere, al no amar a nuestro prójimo. Dios retira su misericordia y bueno, nos cae ese juicio, como Santiago nos advierte. ¿Cómo se le muestra misericordia a aquellos que la necesitan? Si vamos a ver los próximos sermones en el final del capítulo 2, hay un ejemplo. Santiago pone ejemplo a Rahab, ¿cierto? Que hablábamos recién. Cuando los espías israelitas llegaron a la puerta, ellos los recibió, ¿cierto? Los hospedó, les dio la bienvenida, los protegió del peligro como tal y les tuvo misericordia. Y después cuando el ejército de Israel derribó Jericó, ¿cierto? Rahab también obtuvo esa misma misericordia como tal. Rahab, que era mujer, gentil, prostituta como tal, experimentó que en verdad la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora bien, es importante tener en cuenta que nadie puede reclamar para sí la misericordia de Dios por haber hecho actos de misericordia. O sea, la misericordia no se puede ganar como tal, sino dejaría de ser misericordia. Es más bien, la concede el Señor por gracia cuando se la pedimos. Si la misericordia se pudiera ganar, ya no sería misericordia. Debemos más bien mirar, centrar nuestra vista en quien la entrega como tal, que es Cristo. La misericordia no triunfa a costa del juicio. El triunfo de la misericordia más bien se basa en la expiación lograda por Cristo en el mismo Calvario como tal.
Por ende, queridos hermanos, en esta tarde bien sabemos que ante el juicio tenemos, cierto, misericordia del Señor, y esa misericordia triunfará en aquel día por la obra meritoria de Cristo. Como conclusión, pudimos ver que Santiago en este punto, cierto, el tema principal es la fe. Más bien notamos un acto de favoritismo que es ilustrado y que también se puede ver en la actualidad de distintas maneras. Y Él nos llama, ¿cierto?, a no caer en ese favoritismo, a corregirlo y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a tener compasión y misericordia con los demás. Santiago reprocha cualquier acto inconsistente con la vida recta de juzgar a otros por su apariencia, situación económica, estatus social, etcétera, etcétera. Por ende, Él no muestra parcialidad de ningún tipo y nos manda en esta tarde a que nosotros, por ende, no lo hagamos tampoco. Pues Él nos ha salvado a todos por igual, nos da una nueva identidad a todos por igual y no tenemos de qué gloriarnos como tal. Por ende, si Cristo no hizo excepción de personas, no debemos hacerla nosotros. Él estuvo con ricos, pobres, prostitutas, enfermos, ¿cierto?, endemoniados, y los trató de la misma manera, con la misma gracia, compasión como tal. Y eso es el llamado en esta tarde a llevarlo a cabo nosotros. Seguir sirviéndole al Señor, amándonos, exhortándonos hasta su segunda venida. Por ende, como aplicación, no debemos mostrar favoritismos de ningún índole, en ningún lugar. En verdad, y podemos preguntarnos, ¿hay alguien en tu comunidad, en algún lugar que haya estado tratado diferente por algún factor, por alguna apariencia, estatus? ¿Cómo podríamos en este caso ser más imparciales cada día? Debemos también, en segundo lugar, vivir en este punto de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿De qué manera podríamos mostrar más amor, más compasión con los demás? Estar más preocupados, ¿cierto?, de nuestros pares. ¿Cómo podríamos ser más conscientes de las necesidades que tienen los demás? Y en tercer lugar, practicar una fe viva, no meramente de palabra, sino más bien de hechos como tal, ¿cierto? Teniendo misericordia con los demás, perdonando a los demás. Y preguntándonos si nuestra fe se está reflejando en nuestras acciones diarias. Bien, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor, te damos tantas gracias porque eres bueno, eres maravilloso. Nos exhortas, nos dices que tú no das lugares a imparcialidades, a favoritismos. Más bien nos manda a que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque así te amamos a ti también. Ayúdanos en esa tarea. Ayúdanos a no tomar esto con liviandad, a tomarlo en serio, a llevarlo en práctica y cambiar esas cosas que no te agradan a ti, Señor. A no hacer diferencias de ningún tipo, porque sabemos que tú has llamado gente de todo lugar, de todo estatus, etcétera. Ayúdanos a ser compasivos como tú lo eres, Señor, porque sabemos que esa compasión triunfa sobre el juicio, esa misericordia gloriosa que tú tuviste con nosotros al morir y resucitar. Gracias te damos, Señor, y te pedimos perdón por todos esos favoritismos que hemos podido cometer. Perdónanos, Señor, por mirar a las personas solamente el rostro y no mirar los corazones. Te lo pedimos en esta mañana, en esta tarde, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.